Digo yo, si uno se planteara, en supuesto negado que hubiera posibilidad de diseño, para poder evitar el peaje en cuestión, ¿no? Tendríamos que interceptar de todas maneras, ¿no? No hay manera, como por el aire, tendría que ser virtual, ser espiritual, no sé, pues no hay manera, ¿no? Como ingeniero se lo digo, no hay posibilidad, hay que interceptar. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Un último intento tendría el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para sus alegatos finales, que tendría esta vez, en la defensa de rutas de Lima, al constitucionalista Domingo García Belaúnde. Con la defensa más precisa y clara, ya que sus colegas expresaron todo en el anterior habeas corpus que se presentó. Causa número 4, expediente 5206-2022, proceso de amparo, iniciado por don Armando Infante Ruiz contra las rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la presente causa, ha solicitado informar sobre hechos el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, don Rafael López Aliaga Cárcel. La magnitud del acto lesivo radica en que hemos puesto nosotros que lo que se está discutiendo, y por vía de curiosidad, es el tema de los peajes. El tema de los peajes, no solamente donde van los señores empresarios, los comerciantes que se ven afectados con el pago del taxi y el peaje, sino de tutti limundi de los que transitan, salen de su casa y retornan a ella. Básicamente, ¿no? Entonces, en el escrito que hemos formulado sobre este amparo, estamos señalando que el habeas corpus del señor Payazamán establezca la ruta a la cual debe seguir este proceso de amparo. Lo que resuelva el Tribunal Constitucional en el habeas corpus debe ser homologado en los términos que corresponda prácticamente en este proceso de amparo. Básicamente eso, yo no necesito estar señalando más que se trata de derechos supraindividuales, donde están derechos difusos, derechos colectivos, derechos individuales homogéneos y de un sector vulnerable, una población vulnerable, y no solamente la vulnerabilidad de las personas que por razones de comercio se ven afectados con este postulatorio. Brevemente eso, y reitero que aquí no está en juego la discusión de la concesión como tal. Eso es bueno, sacar esta bolsa de lo que puede ser un producto, no confundir papas con camote. Aquí lo que se discute es la afectación masiva, sistemática, intermitente de la violación y menoscabo de la libertad de locomoción y otros derechos conexos. Eso brevemente, porque ese es el manjar del tiempo que corresponde a mi persona. Muchas gracias. ¿Va a informar sobre esto? Perfecto. Señor alcalde, solamente le pediría la mayor, porque sí, ya es un momento de fondo, no, usted confiere, pero no hay problema. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No voy a repetir lo dicho, ¿ya? Solamente, yo considero que esto es lo mismo, es la misma violación a derechos humanos. Pero quiero precisar, porque como ingeniero que soy, veo pues una falacia. Quiero leer bien la cláusula que dice punto de fuga o punto de fuga. Acción u omisión de cualquier autoridad puede ser el MTC, puede ser la MUNI Lima, la MUNI Distrital, gubernamental susceptible de afectar los ingresos del concesionario. Esto, me voy a disculpar, pero los ingresos del concesionario, es decir, cualquier acción o omisión, tales como la construcción, por ejemplo, de una supuesta vía alterna, que es imposible, pero el supuesto negado que pudiera haber, ¿ya? Como la construcción, póngase, mejoramiento, pudiera ser, pues, Trapiche u otra que demora 4 horas, pues, bueno, o irse hasta el Callao, que es otra ruta alterna en la mente de alguien, ¿no? Mejoramiento y o ampliación de vías que intercepten, y aquí viene el tema, o atraviesen. Digo yo, si uno se planteara, en supuesto negado que hubiera posibilidad de diseño, para poder evitar el peaje en cuestión, ¿no? Tendríamos que interceptar de todas maneras, no hay manera, como por el aire, tendría que ser virtual, ser espiritual, no sé, pues no hay manera, ¿no? Como ingeniero se lo digo, no hay posibilidad, hay que interceptar.
Eso es pura lógica, no hay manera. Que intercepten o atraviesen. Digo, si queremos una vía alterna, tendría que interceptar, por lo menos tocar, ¿no? Tocar la vía. O atraviesen, no debo atravesar, interceptar nomás, tocar. El área de la concesión durante el plazo de concesión, que puedan afectar nuevamente el flujo vehicular. Evidentemente, si es una ruta, ¿no?, alterna, si pudiera ser, por otra es imposible geológicamente es imposible, pero bueno, se pudiera hacer, pero si pudiera afectar el flujo vehicular, luego la facturación de los señores por las unidades del peaje, y cuyo impacto y perjuicio negativo será acreditado por el concesionario, nuevamente, juez y parte. Juez y parte, esto parte, como dije, de un contrato nulo, porque está redactado por una señora que no leyó, por la coima, especialidad coima, firma, no leyó. Entonces, esto es irregular también. No puede ser juez y parte, o sea, no puede decir, no sé qué, me está afectando porque me has interceptado, me has tocado la vía, y luego como has interceptado, me ha disminuido el flujo. Continúe, por favor, mil disculpas. Sí. Reitero, o sea, esta cláusula es leonina, lesiva y todo lo que se pueda agregar. Porque no puede ser pues que sea juez y parte para que el concesionario acredite que le tocaron, le interceptaron, ¿no?, la línea para construir una supuesta vía alterna. Entonces, no hay lógica. Entonces, si hubiera una supuesta vía alterna, tendría que, de todas maneras, como dice aquí la palabra, interceptar, tendría que tocarla, no puede ser pues volverse un espíritu para pasar a otro lado, tiene que tocarla. Entonces ahí sí quisiera reiterar, estoy leyendo la cláusula completa, ¿no?, la cláusula completa y hasta el final, que será acreditado por el concesionario, juez y parte. Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias. Doctora Tegui, por favor. 5 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. No sé si pueden proyectar la presentación que hemos preparado para esta exposición. Los fundamentos en virtud de los cuales nosotros solicitamos que se desestime la demanda de amparo son 4. Primer argumento, el cobro del peaje es legítimo y protege un bien constitucional. No sé si pueden... Gracias. El cobro de peaje es legítimo. El proyecto Vías Nuevas de Lima se estructuró y se viene estructurando como una APP, una asociación pública-privada. Eso quiere decir que es una iniciativa privada autofinanciada. Es decir, el Estado no invierte recursos y no proporciona garantías estatales, sino que solo el privado invierte sus propios flujos para poder conservar, mantener y operar vías públicas, así como servicios complementarios. Como consecuencia de ello es que cobre el peaje para recuperar sus inversiones. Así el Estado puede destinar este dinero a otros sectores como la educación, la salud y el saneamiento. Este cobro de peaje está reconocido constitucionalmente, señor magistrado, en el artículo 58 de la Constitución, donde se consagra la obligación del Estado de promover la infraestructura vial terrestre. Este precisamente es un bien constitucional que es protegido a través del cobro del peaje. Segundo argumento, señor magistrado, se alega en este caso el abuso de posiciones dominantes y monopólicas que atentan la economía de los usuarios y la libertad empresarial, pero se sustenta con aspectos contractuales. Los procesos constitucionales, por su carácter expeditivo, no tienen actividad probatoria. Para poder determinar si un contrato debe ser modificado, suspendido o anulado, se requieren actuar diversos medios probatorios, pericias, testimonios, informes técnicos, para llegar con grado de certeza a través de una sentencia si el contrato es válido o es inválido, si se debe modificar, anular, suspender. Y esto no se puede hacer a través de un proceso constitucional como el proceso de amparo. Tercer argumento, señor magistrado, la vía constitucional no es la vía idónea para solucionar la controversia. Se aprecia de los hechos que alega el demandante que se discute el contenido del contrato de concesión y aspectos contractuales del mismo. El artículo 62 de la Constitución establece 2 ideas principales. En primer lugar, que los términos contractuales no pueden ser modificados por una ley ni por una disposición similar. En tal sentido, no podrían ser modificado un contrato de concesión a través de una sentencia de amparo.
Y segundo, establece cuál es la vía procedimental para poder solucionar las controversias sobre la ejecución del contrato de concesión o sobre el contenido del mismo. Y esta es la vía arbitral y el proceso judicial. El contrato de concesión establece como vía procedimental el arbitraje. Y es por eso que todas las controversias que se han suscitado a propósito de la ejecución del contrato de concesión han sido dilucidadas en arbitrajes. Cuarto argumento, señor magistrado, y ya para finalizar. Y esto es un argumento que ha sido explotado por la sala en la sentencia de vista. En este caso, el demandante no agotó la vía previa. La ordenanza 1097, publicada el 14 de diciembre del 2007, establece un procedimiento para aquellos usuarios que presentan reclamos respecto a la ejecución de contratos suscritos por la Municipalidad de Lima. En esta ordenanza se establece un procedimiento. En primera instancia tiene que acudir a la entidad prestadora, en este caso a Rutas de Lima como concesionaria. Si la posición es desfavorable, tendría que ir en segunda instancia a Invermet. Y si a su vez esta posición es desfavorable, el usuario puede acudir a un proceso contencioso administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Gracias. Maestro García Belaunde. Gracias, señor magistrado. No digo tribuno porque eso es una antiguaya fuera del lugar. Quiero ser muy breve porque ya los que me han precedido, mis distinguidos colegas que han venido conmigo, han sido muy explícitos y también he escuchado a la otra parte decir sus argumentos, que son muy respetables, aunque muy exagerados, según mi opinión, muy modesta, por cierto. Pero pasemos a un hecho fáctico. Estos peajes tienen 30 o 35 años. Es cierto que la población era otra hace 35 años y que ha cambiado todo, pero el peaje en manos de Rutas de Lima es de 2013, o sea, hace 10 años. Mi pregunta es, ¿y por qué no hicieron algo antes? Antes, ¿quién lo manejó? EMAPE, o sea, el municipio de Lima. O sea, EMAPE en el fondo es el gran responsable. Ahora, que el contrato fue firmado por una persona u otras personas que están involucradas en corrupción, ese es otro problema, no es nuestro problema. Es el problema de ellos, que tuvieron una alcaldesa corrupta. Yo lo lamento mucho, yo no la conocí, evidentemente, pero en fin, hay que lamentarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los hechos están ahí. El responsable es la Municipalidad de Lima. Rutas tiene solamente 10 años. ¿Y de qué se le acusa? Ahora de lo que nunca se le acusó antes. O sea, durante 35 años nadie invocó un habeas corpus, un amparo. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué? ¿No será que quieren ganar un poco de platea para esto? Ahora bien, veamos por qué es indebido los dos procesos incoados. El amparo, según se dice, ha sido formulado para combatir la posesión de dominio. La posesión de dominio, pues es un principio genérico. ¿En qué se concreta? Que eso afecta a la salud, a la vida, al tránsito, eso es intrascendente, porque no hay ninguna probanza sobre eso. Ese amparo se cae a pedazos, no tiene ningún fundamento. Y el habeas corpus sí lo veo mucho más interesante, porque está hablando de libertad de tránsito, pero cuidado, la libertad de tránsito, clásicamente hablando, ha sido libertad individual. O sea, la libertad de tránsito no es para que yo pase con un bus con 40 personas. Eso es lo que ha sido clásicamente el habeas corpus desde que fue inventado en Inglaterra en el siglo XIII, ¿no? Con un latinajo. Entonces, ¿qué cosa se está blindando? ¿Que tiene que pagar? Un momentito. Es un dogma del derecho que todos los derechos son regulables. Si quiero viajar, tengo que comprar un boleto. Pero no solamente por el servicio de la línea, tengo que a su vez pagar un impuesto sobre ese boleto que es para el Estado. Entonces, todos los derechos son regulables, todos. Todos los derechos son ilimitados, no hay ningún derecho absoluto. En absoluto, no hay ninguno. Quizá uno, pues, el derecho a la vida, no lo sé, pero no existe. Ahora bien, el otro punto es por qué se va a dos procesos constitucionales que tienen fines distintos para invalidar un arbitraje y prácticamente retomar las casetas de peaje. Está mal, pues, porque el artículo 62 es clarísimo. Y he revisado yo los debates de la constituyente, y ahí hubo varios que estuvieron en esa línea, como Rafael Rey, Lourdes Flores, etcétera, que abogaron por eso. ¿Y eso por qué? Porque anteriormente los contratos se modificaban por decreto supremo. En otras épocas no hubo que presidente. Entonces se estableció una especie de candado. Los contratos no se modifican por leyes, clarísimo, ni normas inferiores. Solamente se modifican por la vía judicial o por la vía arbitral, según lo que escojan las partes. Las partes escogieron el arbitraje. Ergo, ahí se ve todo.
Ahora, que hay corrupción, que hay abusos, sí, eso se verá en su momento, claro que sí, pero un contrato no se puede cuestionar en un proceso constitucional. Con el respeto que me merece este tribunal, al cual siempre he apoyado y ante el cual ejerzo hace muchísimos años, yo diría que este tribunal no es competente para ver eso. ¿Por qué? Porque no puede verlo. Simplemente en la ley, la Constitución y el contrato dicen que eso es un arbitraje o peruano o de fuera, normalmente de fuera. Suficiente. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctora Cibelau. ¿Qué más? A mí me interesaría, si es factible, hacer algunas preguntas. Al doctor Eto, si fuera tan amable, por favor. Maestro. Señor. ¿Ante qué tipo de derechos nos encontramos? ¿Derechos difusos, colectivos? ¿Qué tipo de derechos nos encontramos, si me permite una contextualización dogmática? Bueno, Doctor Eto. en la teoría de los derechos humanos, obviamente está en juego no derechos individuales, sino derechos colectivos. Los derechos colectivos son distintos de los derechos difusos. Aquí está en juego tanto derechos difusos como derechos colectivos, y a ello agregamos derechos individuales homogéneos. El deslinde epistémico y conceptual entre los difusos y los colectivos radica en que los difusos son derechos supraindividuales, transindividuales, y a la vez son colectivos. O sea, toda la gente que transita o sale de esta zona de peaje son gente que en su individualidad se ve afectada, pero tienen ese común denominador. Son derechos a la vez colectivos, pero no todo derecho difuso es derecho colectivo. Mejor dicho, los derechos colectivos solamente es atribuible a un grupo determinado de personas. Es precisamente que en este proceso de amparo se está restringiendo a solamente un sector poblacional vinculado a los temas del negocio, de la libertad de empresa, comercio, industria, etcétera, etcétera. Pero hay que darle una mirada mucho más omnicomprensiva y totalizadora. Todo derecho difuso es derecho colectivo, pero no todo derecho colectivo es derecho difuso. Yo me decantaría en que se trata de derechos difusos y a la vez derechos individuales homogéneos. El concepto de este último radica en que se trata de personas que tienen el mismo común denominador y por lo tanto se ven afectados en su individualidad y en su colectividad. Por eso lo de homogéneo. En ese sentido, más allá de esta sutileza conceptual, sea como fuere el fraseo de lo que corresponda como resolución, estamos prácticamente ante un universo de personas que se ven afectadas. Habría que constreñir que no todos son población vulnerable, pero sí una población importante de este distrito que realmente tiene un ingreso mínimo vital que no tiene las expectativas que significaría cubrir ese peaje. De ahí que cuando se interrogaba en otra oportunidad en esta magna discusión del tribunal, ¿por qué es que recién están resollando en plantear este amparo, este habeas corpus? Es porque en la línea del tiempo, en su momento existía el peaje, pero se cobraba dos soles, y era para un pequeño sector poblacional. Ahora son 2,5 millones que transitan, y no todos lo pueden pagar, entre otras cosas. Ok, listo. ¿Algo más que decir? No. Acá, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Ya no tribuno. Leo el artículo 62. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. O en la judicial. Estamos en la judicial. Según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Contemplados en la ley. ¿Y a cuál ley me refiero? A la siguiente ley. Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Cuida que las leyes
Los órganos del Estado, la Municipalidad de Lima, mal representada, pero cuida que la Municipalidad de Lima, en su momento mal representada, y los particulares, por población afectada por este maldito contrato, para mí no es contrato, pero es un documento, ¿no? Con que previa coima se firmó. No vulnere lo dispuesto por ella. ¿Y qué plantea? La Constitución, lo primero que defiende es la vida, ¿no? Defiende los derechos fundamentales, que son más de 7, ya se ha repetido el tema abundantemente, pero me sorprende mucho que se le quiera quitar competencia en un tema tan esencial al Tribunal Constitucional del Perú, cuando está clarísimo hasta para un neófito, ¿no? Como yo, que no soy abogado, pero sé leer la Constitución y sé interpretarla también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Quería hacer uso de la palabra también el doctor García Belaúnde. Sí, gracias, señor magistrado. Solamente quisiera hacer una precisión. O sea, como decía, en vista de experiencias pasadas, se ha blindado a los contratos. Eso es una cosa que lo admiten no solamente los constitucionalistas, sino los civilistas, porque eso también está en el Código Civil, ¿no es cierto? Y se ha blindado por una serie de malas experiencias en el pasado. Entonces dice, ok, ¿qué pasa cuando hay un contrato con problemas? Se arregla o en la vía judicial o en la vía arbitral. Yo dudo que la vía judicial incluya al Tribunal Constitucional, honestamente. Dudo, no digo que sea definitivo, porque un amparo y un habeas corpus se tramitan en la vía judicial hasta segunda instancia, pero el 80% de los amparos y habeas corpus mueren en el Poder Judicial y nunca llegan al TC. El TC tiene al año 8.000 o 9.000 causas y el Poder Judicial tendrá pues 1.000.000, ¿no es cierto? Así que dudo que eso sea. Pero en todo caso, es o vía judicial, que yo creo que no es esta, o vía arbitral, según lo que decidan las partes. Entonces ya las partes decidieron que es el arbitraje. Entonces, con todo respeto, le diríamos al tribunal, espere usted que el arbitraje se pronuncie. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctor García Belaúnde. Bueno, indiscutiblemente estamos ante un caso que creo que más allá de la trascendencia social, urbana, que es fundamental, creo que es, digamos, un caso que también va a poder permitir, tal vez delimitar los alcances de algunas interpretaciones que el tribunal mismo ha venido a desarrollar. Entonces, dejemos, por favor, y en eso nuevamente la invocación a la confianza, que el propio tribunal defina un poco más o menos los términos de la interpretación, porque también es verdad que la Constitución, yo no creo en el concepto de la Constitución evolutiva, pero sí creo que la Constitución y sus dispositivos tienen que ir adaptándose a las realidades. Y probablemente sea el pretexto de esta sentencia para poder un poco hacer algunos planteamientos en general de todos los dispositivos que no solamente vinculan a la parte económica, sino también a la parte fundamental. Me queda claro a mí, y con esto cerramos, que no se está cuestionando el contrato, eso sí. Lo que me queda claro es que se están cuestionando los efectos del contrato, y es ahí donde podríamos, en todo caso, abrir el debate interno ya con los 100 miembros de este tribunal y bueno, con quien haga. Escuchado el informe de las partes, vista la causa, al voto. Muchas gracias.